Bien, continuemos entonces con el análisis de carga por viento, pero esta vez en la parte de componentes y cerramientos, ¿okay? En este caso, bueno, ya conocemos el galpón, tenemos las mismas características, no voy a entrar mucho en detalles acá porque ya lo manejamos, la geometría y todo lo referente al galpón, la velocidad que habíamos establecido como referencia para este diseño, el coeficiente o factor de direccionalidad, la categoría de exposición, el factor topográfico que habíamos seleccionado como 1, factor de elevación del terreno, pues no vamos a reducir nada, sino que tomamos conservadoramente caso igual a 1. El factor de efecto de ráfaga va a ser 0.85, como ya habíamos definido. Y acá, esta edificación, como ya se ha demostrado en la hoja de cálculo, ustedes van a poder verificar que el resultado fue parcialmente abierto. También, bueno, el coeficiente de presión interna va a ser el mismo, como se indica acá, ¿okay? Habíamos dicho que parcialmente abierta tiene más 0,18 y menos 0,18. No teníamos ningún error por este letrerito, por este texto que habíamos colocado acá de la clasificación, ¿okay? Luego pasábamos a calcular con la altura de alero, el K sub Z, y con la altura media, H, llamada en el ASC 7 se llama H, aquí la hemos llamado H sub M. Si θ es menor a 10 grados, utilizamos la altura de alero directamente, y si no, pues promediamos, ¿no? En este caso, bueno, se procede a seleccionar entre los dos. En este caso, como θ es 4.5, vamos a tener que debemos tomar altura de alero y por eso H sub M es igual a 6 metros. Entonces procedemos a interpolar entre los siguientes valores. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos hecho antes? En este caso entramos a la tabla con estos 6 metros para acá y vemos que para entre 4.6 y 6.1 vamos a tener estos límites de acuerdo a la exposición. Nosotros lo que tenemos que hacer es la interpolación. En este caso hemos seleccionado entre 4.6 y 6.1, 1.03 y 1.08, que son los que corresponden a la exposición D que tenemos en nuestra edificación. Eso pues simplemente interpolamos y nos da 1.08 y ese sería el caso H. Entonces calculamos la presión de velocidad, esto ya ustedes lo han visto cómo lo realizamos. Calculamos el Q sub Z, en este caso 0,625. Y esto, ¿por qué se los describo? Porque aparece en todo el procedimiento de la parte del sistema principal, ¿sí? Voy a utilizar la misma hoja de cálculo para no tener que nuevamente plantear toda la primera parte, sino que esta misma hoja de cálculo nos sirva tanto para el sistema principal como para componente y cerramiento. Bien. Fíjense que esto era lo que ya hemos visto antes. Lo que hice fue sustituir acá estas figuras y todos los valores. Todo esto ya lo habíamos visto, lo habíamos discutido, ¿okay? Y luego pasamos ahora sí a la acción del viento en componentes y cerramientos. Tenemos la velocidad básica del viento, que simplemente ya la hemos definido como 100. Pasamos a lo que está indicado acá en color verde, es porque, fíjense que aquí les dejo el texto, porque se han asignado para esta etapa de componentes y cerramientos. Ok, factor de direccionalidad de viento para C y C lo sacamos de la tabla 26.6, sección 26.6, tabla 26.61. Y vemos que acá en edificaciones para componentes y revestimientos, entonces vamos a tomar 0.85. Bien, y por eso le coloqué K sub DSC para distinguirlo del K sub D del sistema principal. Aunque es el mismo valor, ¿no? Pero solo para ser, digamos, verbalmente correctos. Luego pasamos a categoría de exposición D, como ya conocemos, esto ya estaba verificado. Fíjense que el coeficiente de presión interna, pues vamos a considerar los signos positivo y negativo, lo cual genera dos casos de estudio por presión interna, simplemente recordarles eso. Caso H, que ya lo teníamos de la parte anterior. Y ahora llegamos al Q sub H, que va a ser una constante por K sub H, por K sub ZT, por K sub D de componentes y revestimientos, en este caso, por K sub E por B cuadrado. Eso nos da un Q sub H de 45. Fíjense que de nuevo 6C para distinguirlo, Q sub H 6C. Luego nos vamos entonces a calcular los coeficientes de presión externa. En este caso vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo en el que estamos analizando un larguero de pared, es decir, de fachada, y vamos a hacer el caso en el que estamos analizando una correa de techo, ¿ok? Fíjense cómo lo vamos a hacer. Acá, si tenemos un larguero de pared, ese larguero tiene una luz de 6 metros, según la figura que yo les había mostrado. ¿Por qué? Porque está apoyado entre columna y columna. Tiene un área tributaria, o ancho tributario, perdón, de 1.5 metros, porque digamos que es la separación entre largueros. Y yo debo calcular el área efectiva como el máximo valor de la luz o luz de vano del larguero por su ancho tributario, y esa luz del larguero por un tercio de la luz del larguero. Eso nos da entonces un valor de 12 metros cuadrados. Con ese valor de 12 metros cuadrados, que es el área efectiva, yo entro, subo y corto las curvas. En este caso voy a tener que cortar la 4 y la 5 para presiones positivas y la 4 y la 5 para presiones negativas. Entrando, por supuesto, aquí abajo con el valor de 12 metros cuadrados. ¿Okay? Eso lo voy a hacer pues de manera manual. Recuerden entonces que yo tengo que calcular un A, que va a ser el máximo, entre 1 a 1 y estos valores que están acá, como lo hemos definido,
El A1 va a ser el mínimo entre el 10% de la mínima dimensión del galpón, que es L o B del galpón, y 0.4 H sub M o H medio, eso nos da 2 metros. Entonces luego comparo esos 2 metros que me acaban de dar con, para digamos sacar el máximo, con el 4% de la mínima dimensión del galpón o 0.9 metros, tal como veíamos en las leyendas y en las notas de estas gráficas, ¿no? Entonces, además, teníamos que hacer una reducción en el caso de que θ fuera menor a 10 grados, que les comenté. Vamos a prestar atención a esto porque nos va a afectar. En nuestro caso, es 4.57. Y tenemos una reducción, entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a multiplicar el G sub CP por un factor. Ese factor puede ser 0.9 o 1. Va a ser 0.9 si θ es menor que 10. En este caso se cumple y el factor toma un valor de 0.9. Y si no, por ejemplo, tengamos θ 12 grados, 15 grados, entonces vamos a tener que utilizar un factor de 1 y no vamos a hacer ningún tipo de reducción, ¿ok? Entonces, bueno, yo entro a esta gráfica con 12, lo ubico por acá, 12 y corto. Entonces voy a tener 1, 2 y 3 valores. Fíjense cómo lo saco. Tengo un G sub CP para el larguero 4 en presión negativa y eso me da el menos 0.9. ¿De dónde lo saqué? Subí por acá por 12, corté y me arroja aproximadamente 0.9. Ese lo coloco acá, pero lo tengo que afectar por el factor de reducción en caso de que aplique. Entonces eso me da menos 0.81. Lo mismo hago para la presión en 5 negativa. Va a ser menos 1, multiplicado por el factor me da menos 0.9. Y lo mismo voy a hacer para la presión positiva, que se comparte en las zonas 4 y 5. Y eso me da 0.8, multiplicado por el factor 0.71. Luego calculo las presiones sobre el larguero de pared. La presión va a ser calculada con esta expresión según habíamos visto. Ahora, fíjense que tenemos varios valores de G sub CP y tenemos, que serían los coeficientes de presión externa, y tenemos dos valores de presión interna, que sería positiva o negativa de 0.18, si lo recuerdo. Entonces, fíjense las opciones que se hacen. El caso 1 va a ser presión interna positiva. Si la presión interna es positiva, se mantiene este signo negativo acá. Entonces decimos, bueno, la presión del larguero en la zona 4 para presión negativa del caso 1 va a ser igual a esa Q sub H multiplicada por la diferencia de los coeficientes. El de presión externa menos el de presión interna. Estamos dándole con una presión interna positiva, lo colocamos en negativo. Recuerden que aquí el G sub CP del larguero 4 negativo, que sería este que está acá, él ya se viene con un signo negativo, ¿ok? O sea que no nos debemos preocupar acá por el signo, sino que él ya viene con eso. Luego entonces calculamos una serie de presiones, tanto para 4 negativo, 5 negativo, 4 y 5 positivo, en caso 1, es decir, con presión interna positiva. Hacemos lo mismo, pero en un caso 2 para presión interna negativa, con lo cual se coloca un más aquí, ¿ok? En este segundo término se coloca un más, y estos señores se vuelven a venir cada uno con su signo, y nos arroja estas presiones. Luego, como nos indicaba el código, analizamos cuáles son los máximos de las presiones positivas y negativas calculadas en el larguero. En este caso, simplemente tomar el mínimo entre el caso 1 y el caso 2 para el caso de las negativas, eso me va a dar el negativo más grande y me arroja esto. Luego hago lo mismo para la 5 negativa y esto lo llamo calculado. Fíjense porque todavía me falta pasar un filtro. Entonces coloco el mínimo de los dos negativos, que sería este, y para el positivo, ahí sí tomo el máximo entre el caso 1 y el caso 2, ese va a ser el más grande positivo. Pero este no es el final de todo, estos serían los máximos y mínimos. Ahora lo que tengo que hacer es una comparación de presiones positivas y negativas con el valor mínimo según el ASC7 que habíamos establecido 78.52, actuando en cualquier dirección normal a la superficie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, los calculados, que son estos que están acá, lo vamos a comparar con el mínimo para componentes y revestimiento. En este caso, vamos a tomar entonces, fíjense, domina menos 78.52 para la zona 4 en negativo de esas paredes, domina el menos 78.52 para la zona 5 en negativo y domina en positivo el 78.52. O sea que luego de todo este procedimiento, realmente el que domina fue el mínimo que tenemos por acá. ¿Bien? Luego pasamos y hacemos lo mismo, pero ahora para la correa de techo. Correa, digamos que entre pórtico y pórtico tenemos una luz de 6 metros. Y el ancho tributario, digamos que vamos a colocar las correas en principio cada 2 metros, como hemos propuesto, si lo recuerdan cuando hicimos la pequeña estructuración de la geometría y el planteamiento, y dijimos que bueno, vamos a utilizar correas cada 2 metros, por el tipo de cerramiento, aunque se podía colocar un poco más. Entonces dijimos, bueno, si colocamos estos 2 metros, calculamos el área efectiva, como ya vimos, idéntico, eso nos da 12 metros cuadrados, ¿ok? Para la parte de techo, cuando es un techo a 2 aguas con θ menor o igual que 7 grados, vamos a utilizar esta figura. Esta es la división entonces de la planta y vamos a tener que entrar en este gráfico, pero con estos 12. Subimos, cortamos y extraemos un coeficiente para cada una de las zonas que tenemos acá. ¿Okay? Sacamos entonces esos coeficientes que los coloco acá listados. Le distingo este gris que va a ser el de la correa positivo. ¿Okay? Pues fíjense que se comparten, el positivo se comparte uno solo.
y para el negativo sí tenemos varias opciones. Entonces vamos a calcular las presiones. Idéntico. En caso 1 con presión interna positiva y empezamos a sustituir. Para zona 1 negativo, 1' primero negativo, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo y luego los positivos que son todos iguales. Hacemos el procedimiento, lo hacemos con la presión interna negativa, obtenemos entonces los valores, ¿sí? Hacemos una comparación de máximos de presiones positivas y negativas calculadas en la correa y lo que hacemos es entre caso 1 y 2 seleccionar los máximos y mínimos, ¿no? En el caso del más negativo. Fíjense, aquí tenemos menos 44.1, menos 62, menos 84, menos 98 y 17. En esta zona 3, ¿se dan cuenta cómo la presión era mayor? Esta zona 3 es una zona de esquina, ¿okay? Que nos comentaba el libro en principio, que en estas zonas de esquina era donde íbamos a tener mayores presiones usualmente. Bien, sin embargo, me hace falta comparar estos valores que están acá de presiones con el valor mínimo, que recordemos era 78.52, lo que hace que acá domine el mínimo, acá domine el mínimo, en este caso no domina el mínimo, fíjense que da igual. Para el caso de la zona 3 no domina el mínimo, porque es este que está acá, ¿okay? Y para el caso de la positiva, entonces sí domina el mínimo, 78.52 sobre este 17.1 que habíamos calculado, ¿okay? Pues para tenerlo por allí. Aquí hay que hacer un arreglito, vamos a hacerlo de una vez. Para que esto nos quede bien hecho. Y acá colocamos esto. Bien, para que quede bien definido, ¿no? Sin errores. Bueno, entonces de este modo ya tenemos cuál sería la presión de viento en cada una de estas zonas que nosotros tenemos acá para una correa. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener correas que quizás, bueno, comienzan en 3, siguen hacia 2, comienzan en 1, aparecen en 1, aparecen en 1'. Entonces, fíjense que podríamos tener varios casos de correa en este plano de nuestro galpón. Eso lo vamos a ver entonces cuando estemos diseñando las correas. Hasta acá voy a dejar entonces esta parte, que fue simplemente calcular las presiones para los elementos, y en la siguiente clase vamos entonces a ver el diseño de un larguero y luego el diseño de una correa tomando como base esta información que tenemos acá. Esperamos que esto sea de mucho provecho para ustedes. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta luego.